Hola, ¿cómo estáis? Hoy tengo aquí conmigo a Gerardo Peinador. Hola, Gerardo. Hola Juan Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Gerardo ha venido porque lo que me ha traído son una serie de juegos que creo que pueden resultar interesantes mostraros o verlos. Habrá gente que los conozca, pero para otros serán juegos desconocidos. Son juegos de los años 80, son juegos de una casa italiana que se llamaba International Team. International Team. Y son juegos muy peculiares porque tienen muy buena presentación, con unos tableros bastante grandes, incluso algunos intentaban hacer como una especie de tableros en tres dimensiones. Pero bueno, son juegos de los años 80, con lo cual no dejan de ser juegos wargames. Y no solo wargames, porque tienen cosas de todo tipo, bastante primitivos. Vamos a echarles un vistazo y a ver qué os parece. Vamos a empezar con el de los que me ha traído Gerardo, con el Iliad, que es la Ilíada, ¿no? La conquista de Troya. Es la Ilíada. Este fue el primer juego que sacó de Wargame International Team. Es muy básico, como veremos luego, y bueno, pues tenía la gracia de que fue la punta de lanza de la editorial. Porque esto era, la editorial era un diseñador o había varios. No, era solo un diseñador. Marco Donadoni se llama. Y la verdad es que él ha diseñado el 99% de los juegos de la editorial. Prácticamente todos. Sí, luego hay un par de ellos, sobre todo la gama que luego tenían de deportivos y demás, que ya eran otras personas. Pero los Wargame eran todos de Donadoni. Muy bien, pues venga, vamos a echar un vistazo a este Iliad y luego vamos a enseñar otros juegos. Bueno, pues aquí tenéis el tablero del Iliad, que como veis es un tablero, bueno, es un tablero bastante grande. Es un tablero que está dividido en cinco porciones, que esto es una cosa bastante característica de International Team. Y luego llama la atención que no tiene hexágonos, están hechos por cuadrícula. Y las fichas, ¿ves? Están aquí puestas en la cuadrícula, ¿no? Esto es un poco... Gerardo, que tú eres el que lo has jugado. Bueno, como ¿Qué hemos es lo que dicho, representa? Eso de ahí es Troya, ¿no? eso es Troya. Y entonces son los griegos que tienen que tomar la ciudad. De salida empiezan desplegados aquí en la playa. Se empiezan con aquí en sus los playa, barcos. exactamente. Los barcos. Y lo que el juego Así dura son 4 días, que viene aquí marcado, y Espera, cada vamos a día... enseñarlo, que lo se vea ya un poco más cerca. ¿Ves? 4 días. Vamos a ponerlo aquí, yo creo que lo vais a ver bien ahí. Y cada día tiene una serie de turnos. Entonces, en el turno siempre mueven primero los troyanos y después los griegos. Y las unidades de combate, pues nada, representan las fichitas estas, que son tropas normales o héroes. Entonces, las tropas normales solo tienen un punto de fuerza y los héroes suelen tener de 2 a 9 puntos de fuerza. Más o menos yo creo que se ve. Si no, lo pondré más cerca. Pero bueno. Y el movimiento es muy sencillo. Todos tienen un movimiento definido. Entonces se tienen que mover siempre de cuadro a cuadro. No se puede mover en diagonal. Se mueven ortogonalmente, entonces, ¿no? Exactamente. Los combates son cuando las fichas están adyacentes. El jugador que mueve es el atacante y el otro el defensor. La solución del combate es muy sencilla, tira un dado cada uno y suman la potencia de combate. Es un dado de 6. Exactamente, un dado de 6 caras, y el que saca el resultado más alto al final, pues elimina la pieza contraria. Lo que pasa que hay una regla especial cuando se enfrentan héroes en combate. Porque me dijiste que hay unos... Esto de aquí significa que hay duelos, ¿no? O sea, en el Exactamente. turno 3 de repente hay un duelo entre Menelao y París. Hay turnos en los que te obliga el juego a hacer un duelo entre estos dos héroes. Y hay Que diferentes duelos por directamente aquí. los tienes que coger de donde estén en el mapa. Por ejemplo, este es un héroe griego y este es un héroe troyano, y te los llevas y los pones en cualquier sitio del mapa. Y entonces, Y se pegan. y entonces ellos dos se pegan. Ese turno, el turno en el que te obligan a que haya un duelo, no hay nada más. Solo pueden combatir esos dos héroes. Y Qué curioso, es como si todos los demás estuvieran mirando el duelo, ¿no? exactamente. Y son 3 rondas de tirar el dado, que es igual, se tira un dado de 6 más el factor de combate del héroe. Si la diferencia de dado es de 1 o 2, no pasa nada. Si la diferencia es de 3 a 5, el héroe que ha sacado menos queda herido. Y si es de 6 o más, está muerto. Directamente. Curioso, o sea, que se resuelve tan... Como estáis viendo, que le haces un juego
súper primitivo, muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Claro, como hemos dicho, este es el primero, es del año 79, es el primero Hay que tener en sacó. cuenta. Y encima es de un tema que iba a decir de fantasía, pero no es fantasía, pero sí, digamos, no histórico, entre comillas. Porque bueno, la guerra de Troya se supone que hubo, pero todo el tema de la Ilíada y demás es ficción en realidad. Efectivamente. Entonces, pues bueno, esto fue el primer juego que sacó International Team. Bueno, pues oye, para que veas, son las reglas, por cierto, del juego, que venían Sí. en varios idiomas, ¿no? Vienen las reglas, siempre Aquí veo vienen italiano y francés. y veo aquí. francés. Una de las cosas que tiene curiosas a la hora de describir el reglamento es que una columna es un idioma y la otra es otro idioma. Sí. Y luego lo que tiene es otros dos idiomas a mitad del reglamento, que son inglés y alemán. Son en los 4 idiomas en los que publicaba los reglamentos. Además, pues eso, con una estructura el reglamento un poco extraña. Y en este caso, porque antes me has estado comentando que había algunos juegos en que las Sí. reglas en inglés y en algunos idiomas diferían. Exactamente. Nosotros el problema que nos encontramos era que, sobre todo en francés y en inglés, que unos pues habíamos estudiado francés en el colegio Claro, y tú otros estudiaste inglés. francés y Yo tenías un estudié amigo que había estudiado inglés. Entonces, cuando íbamos a jugar, decían, no, esto se hace así, no, esto se hace de otra forma. Y es que luego con los años pues ya descubrimos que es que en inglés y en francés eran cosas distintas las reglas, ¿no? O sea, que dependiendo de la versión que jugabas, era un juego u otro. Efectivamente, Curioso, bueno. efectivamente. Un poco primitivo todo, pero... Sí. Bueno, estas son las curiosidades, es un poco la idea de este vídeo. Vamos a ver algún otro juego. Bueno, pues ya hemos visto el Iliad, vamos a ver ahora otro juego, un tema distinto, un tema que es bastante característico también de International Team, que eran los juegos napoleónicos. Y Gerardo me ha traído, a ver si soy capaz de ponerlo bien, el Austerlitz. Que, bueno, qué juego napoleónico, qué batalla, que empezar con Austerlitz, claro. Claro, una de las más icónicas. Y bueno, en su momento pues esto tenía la gracia de que eran los primeros juegos en los que había formaciones, también el mapa es en 3 dimensiones, veías las alturas del Pratzen, bueno, la verdad es que llamaban mucho la atención. Vamos a echarle un vistazo, como curiosidad, como siempre. Bueno, pues aquí tenemos puesto el Austerlitz, que lo que tiene curioso, una de las cosas más llamativas que tenían estos juegos de International Team, es el tema de las 3 dimensiones, porque si veis, aquí las colinas de Pratzen, que es esto, pues tiene... Son como diferentes láminas de cartón, del propio cartón del tablero, puestas para hacer como un 3D, una cosa muy curiosa, ¿no? Y el tablero todavía no son hexágonos tampoco, son cuadrados y octógonos, ¿no? Que es una cosa muy Sí, curiosa, Gerardo. La serie napoleónica que sacaron, que eran 3 juegos, que eran Jena, Austerlitz y Waterloo, lo curioso que tenía era este diseño, que eran octógonos y cuadrados. Y además los octógonos son más grandes que los cuadrados, una cosa para que encajen. Claro. Y Curiosísimo. entonces, pero vamos, que no tiene a la hora del juego que sea un octógono o un cuadrado, no tiene ninguna importa. diferencia, no tiene que ver nada con algún tipo de apilamiento o que se pueda hacer, nada de nada. Los juegos estos que sacaron de la serie napoleónica fue en la segunda hornada de juegos de estrategias que sacó el señor Donadoni, y es que la gracia que tenían estos juegos napoleónicos es que veías que metía formaciones. Entonces tú cuando leías el reglamento decías, ay va, si se puede formar en línea, en columna, en cuadro y demás y tal. Lo que pasa que luego cuando te ponías a jugar, pues ocurrían una serie de cosas un poco que con los años veías curiosa. Y es que la formación, él consideraba una formación a 4 unidades que estuviesen adyacentes. Formando una línea. Esto sería una formación de línea. Esto sería una formación de línea, pero solo te contaban 4 unidades de la formación. Esto de contar 4 unidades, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sumabas el factor de combate de las 4 unidades que estaban en línea. Y tú, en tu fase de movimiento, por ejemplo, atacabas, porque las fichas tienen factor de movimiento a la izquierda y factor de combate a Voy a enseñarlo ahí que se ve un poquito. a la derecha. A ver si se ve ahí, más o menos. Yo creo que se ve.
Bueno, hay unos numeritos, bueno, son fichas de hace casi 40 años. De hace O sin, casi- o sin del ca- 81. O sin Son casi. del año 81. O sin casi 40 sin años. Casi. Justo 40 años. Entonces tú decidías atacar aquí y hacías 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y aquí 1, 2 y avanzaba 3. toda la línea. Y avanzabas con esta línea. Entonces, esta formación, ¿qué te permitía? Te permitía atacar a estas dos fichas sumando la potencia de todas. Perfecto. Entonces, si sumabas, al hacer este tipo de ataque, sumabas la potencia de combate de las 4 fichas. Y el defensor se defendía con la de las dos que estaban en una formación, porque estaban en línea. Y luego era hacer las proporciones Y esto que normales tenía en una tabla, y esas efectivamente. tablas, ¿no? Se hacían la diferencia, se tiraba O sea, el que dado. tenía sus CRTs, digamos, los Combat Exactamente. Rate Tables, las de toda la vida de combate. Las de toda la vida. Efectivamente, se tiraba el dado, que el dado podía ser modificado por los líderes. Ah, que estos Había son los una líderes. serie de líderes. Que tenemos a Lance. Efectivamente. A ver si lo veis ahí bien. Sí, yo creo que se ve. Lance. Entonces, los líderes tienen 3 números, que es el rango, el factor de mando y el movimiento. Y si las fichas que atacaban estaban en rango del líder, pues su factor de mando era un modificador a la tirada de dado. Ah. Si las defensoras, a su vez, tenían otro líder en rango, lo restaban. Y entonces O sea, la el diferencia... atacante sumaba, el defensor restaba. Exactamente. Y la diferencia era lo que daba un bono al dado. Como aquí- se ve aquí, que podía llegar hasta 11 el resultado. Claro, porque era un dado de 6. Estamos un hablando dado de de un dado de seis. 6, como Dados de todos los seis. juegos estos de International eran dados de 6. Eran dados de 6, sí. Curiosísimo. Fijaos las tablas. Bueno, por el otro lado, no se les ocurría poner otra cosa, sino No, ponían... es la única tabla que venía en el Aquí juego. tenemos como nosotros juego las reglas. Las reglas. En los 4 idiomas. En los 4 idiomas. Y luego una de las cosas curiosas que tienen estos ¿Y esto juegos de es aquí? que viene un librito con los ejemplos aparte. Ah, Leías. ese es el libro de ejemplos. Exactamente. Ibas leyendo las reglas y el libro de ejemplos era un inserto aparte. Libro de ejemplos. Se va viendo ahí. Pues oye, mira, GMT también utilizará algo parecido. 40 años después. Sí. Así que alguna cosa, a lo mejor lo inventaron los italianos. Bueno, es un poco broma, pero bueno, es curioso, es muy curioso esto. Todos estos juegos, vamos, es que son, como estáis viendo, son cosas que hay que tener en cuenta, que lo que hay que tener en cuenta es siempre con estos juegos que son juegos de hace 40 años. O sea, realmente tienen mucho mérito. Cosas que ahora nos llamarían la atención, ¿sabes? Esto que estamos hablando de las formaciones y tal. Entonces, ¿por qué no puse un marcador encima y tal? Bueno, pues porque no se les ocurría hacer apilamientos. Nada. En este juego el único apilamiento que está permitido es para la formación de cuadro, que tienen que ser 2 fichas y una artillería. Y eso es la formación de cuadro. Ya está. No había más. Y la formación de columna es igual que la de línea, pero que nosotros lo llamábamos el ataque en conga, porque claro. Esto era una formación de columna, El ataque en columna. y sumabas el factor de combate de las 4 fichas a la hora de atacar. Iban empujándose, Y ¿no? aquí la línea se defendería igual. Una formación de hasta 4 fichas, pues se sumarían para defenderse. Qué curioso. Era muy curioso. Bueno, oye, pero lo pasábamos bien con estos juegos, yo creo. Es que Tampoco no había conocíamos otra cosa, claro. Efectivamente. A los que nos gustaba mucho el tema napoleónico y demás. Claro, que pues tú claro, siempre fuiste muy napoleónico. Sí, te cogías un Austerlitz. Para empezar lo veías en 3 dimensiones, con las colinas. Veías tus líderes, tu caballería, tu infantería de línea, tu infantería ligera. Luego distinguía la guardia, que tiene mayor Claro, y factor de combate que la línea. Claro, y tienes los lugares emblemáticos. Pratzen, Blasowitz. O sea, tienes aquí las cosas, ¿sabes? O sea, es una pasada. Efectivamente. Hay reglas curiosas de las que hacían, por ejemplo, aquí esto es un lago y esto es otro lago. Si alguien pasa por los lagos, tiene que tirar un dado. Y la infantería con un 1 se rompe Se el hielo hunde. y se hunde. La caballería con un 1, un 2.
y la artillería con 1, 2 o 3. O sea, te podías arriesgar a pasar en un momento. Sí, te la podías determinado. jugar, pero cuidadito. Pero, bueno, cosas graciosas que... Bueno, sí, curioso. Bueno, pues nada, ya veis otro de los juegos que tenía International. Y los napoleónicos eran todos en este estilo. Los 3 napoleónicos que sacaron eran exactamente iguales. Muy bien, pues venga, vamos a ver más cosas. Bueno, vamos a enseñaros otro juego. Van a ser 4, este es el tercero. Que esta vez es el Attila. Que en realidad no es un juego de Attila exclusivamente, sino es un juego de las invasiones bárbaras, ¿no? Sí, estos ya son de mediados de los 80 y ya, pues tanto a nivel de reglas como de componentes y demás, pues ya las cosas han mejorado bastantes dentro de la editorial. Bueno, vamos a echar un vistazo. Bueno, pues esto que hemos puesto aquí es el mapa de la Attila. Y no lo hemos puesto fichas porque le he dicho a Gerardo, vamos a enseñarlo porque, si os fijáis bien, esto es Italia. Y esto sería Sicilia, Córcega, Cerdeña, y esto sería lo que sería ahora, lo que fue Yugoslavia, sería ahora Eslovenia, Croacia, Serbia. Pero claro, toda esta zona de aquí que es mar no está el típico color azul. Entonces parece un mapa, y un poco supongo que la intención de esto fue hacer un mapa que pareciera un mapa de los que usaban Claro. en la Edad Media o en la época de los romanos, probablemente, ¿no? Pero es curiosísimo, ¿no? Y ahora, a diferencia de los otros mapas que hemos visto, sí hay hexágonos ya. Sí, este ya es hexagonado y este, de hecho, hasta las fichas, como veremos ahora, es ya muy parecido a los Avalon Hill. Bueno, pues vamos a poner las fichas y ahora seguimos enseñándolo. Bueno, pues ya hemos puesto unas pocas fichas para que veáis y algunas tablas que están aquí y algunas cosas que ahora Gerardo nos va a contar un poco cómo es esto. Lo primero que me estabas diciendo es lo de las fichas, ¿no? Sí, las fichas son una copia exacta ya de las de Avalon Hill del juego Caesar Legions. A ver, ahí se ve más o menos. Esas son las legiones, los que van de blanco, y luego los bárbaros Sí, van claro. en distintos colores y el símbolo que llevan dentro del cuadrito son el que usaba Avalon Hill para representar a los bárbaros. Porque el juego este de Attila son las invasiones bárbaras en realidad. Sí, son las no invasiones- es estrictamente solo los unos. No, son todas las invasiones. Aquí están los ostrogodos, los visigodos, están todos. Y el juego tiene una cosa curiosa, tenía este juego, y es que este no llevaba dados. Este lo que usaba era una matriz táctica para resolver los combates. Entonces, el defensor tenía 3 cartas y el atacante tenía otras 3. O sea, estas son 3 cartas del defensor y las 3 del Y atacante. 3 del atacante, exactamente. Y entonces usaba una de ellas, que era pues un tipo de combate, que podía ser ataque en toda la línea, Sí, defender carga, en profundidad, carga, no sé qué, bueno, porque eran 3. Y entonces el resultado, depende de lo que sacaba cada uno, lo que iba a dar, depende de la proporción que se hacían, eran O sea, las bajas que iban a contabas la tener. proporción y luego lo cruzabas en la matriz táctica las tácticas. Exactamente. Curioso. Y lo que daba era los puntos de fuerza que se perdían. Y el juego, la gracia que tenía, pero que era un rollo a la hora de jugar, es que traía estos Yes. marcadorcitos que cuando tú perdías un punto de fuerza, por ejemplo, en esta ficha de 5, tenías que poner este marcador encima de la ficha para indicar que le quedaban... Tapando el 5 con un 4. Exactamente, que le Joder. quedaban 4 puntos de fuerza. Madre mía, Sí. vaya invento. Efectivamente. Entonces, esta es una de las gracias del juego. Bueno, pues igual que hay unas, como comentábamos, las cartas de matrices tácticas para el combate, hay unas cartas, unas tarjetitas, vamos, Sí, bueno, de sí. matrices tácticas para una diplomacia. Y aquí la diplomacia es muy curiosa, porque Que es son que... el Papa y Attila. El Papa y Atila. Y es que aquí el Papa puedes Atila. mandarle a negociar con Atila para bueno, pues que no invada y pararle aquí de la invasión. Y es simplemente eso. El resultado, pues bueno, pues puede dar que alguno de los dos Y eso incluso muera. se mira aquí, ¿no? Exactamente. O sea, tiene joder, esto es más pequeña que la leche. Claro, y además vienen los 4 idiomas, con lo que tienes que leer las reglas porque si no dices, ¿y aquí qué me quieren contar con esto? Con una sola palabra, ¿no? Pero bueno, Se cuando llama juegan- tabla de concilio diplomático.
Es para convencer a Attila de que no venga y te arrase. Simplemente. Ay, por favor, sé bueno. Simplemente. Y luego, al mismo tiempo, el Papa lo puedes usar para tirar para que alguno de los pueblos bárbaros convertirlos en aliados de Roma. Ah, pues está bien. Y entonces decir, oye, no me pegues y demás. Lo que pasa que si le empleas a eso, el Papa puede llegar a morir y entonces luego no le puedes emplear en parar a Attila. Tienes que decidir un poquito. Vale, tiene que haber alguna decisión ahí. Y como veis, joder, me llama la atención todo el juego en tonos amarillos. Sí, es duro para la vista. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí. No sé cómo lo veréis ahí en casa en el vídeo, pero joder, aquí en directo es que todos son amarillos, diferentes tonos, ocres. Sí, una cosa curiosa es... bañado por ámbar, casi. Si veis las ciudades, son un punto rojo y alrededor de las ciudades hay como un sombreado. Eso es terreno de cultivo. Ah. Entonces, para que las ciudades te produzcan reemplazos, necesitas que tengan terreno de cultivo. Los bárbaros, cuando pasan, arrasan el terreno de cultivo. Ah, lo van quemando. Lo van quemando. Lo que pasa que en cada turno de primavera se regenera. Excepto si el que pasa es Attila. Que el hexágono por el que pasa no se regenera. Claro, porque ya se sabe que por donde pasaba el caballo de Attila no crece nada. Efectivamente, literalmente. Pues esta era la gracia de este juego. Bueno, pues nada, el Attila, como veis, otro juego. Y este ya, lo que decíamos, ya tiene hexágonos. Y ya se parece más, es más reconocible a los juegos un poco más modernos. Aunque sigue siendo un juego, que será de finales de los 80. Este es de mediados de los 80. Mediados. Sí. Mediados de los 80, el Attila. Muy bien, pues vamos a ver una cosa más. Eso es. Y para terminar, de la pequeña muestra que os estamos haciendo, es una pequeña muestra. Gerardo me ha traído más juegos, pero no quería hacerla muy larga porque realmente tampoco... Esto simplemente es una curiosidad. Vamos a terminar con un juego el juego más moderno y también de guerra moderna, que es Yom Kippur. La guerra de árabes-israelíes. Que es prácticamente de los últimos juegos que ya publicaron International Team, ¿no? Este es ya exactamente de los últimos juegos y la verdad es que este ya no tiene que envidiar nada a los juegos que sacaban otras editoriales más conocidas como Avalon Hill o SPI y bueno, pues ya era una cosa mucho más... El diseño era mucho más avanzado. Muy bien, pues vamos a echar un vistazo. Bueno, el Yom Kippur, ahora vamos a enseñar el juego, pero... Quiero enseñaros la caja porque quiero mostraros una cosa que era característica también de los juegos de International Team, y es la bandejita donde se ponían las fichas de plástico, que esto no lo tenía ninguna casa y era muy llamativo. Como veis aquí la bandeja, que ahora hay bandejas de fichas y cosas, pero bueno. Simplemente era enseñaros esto, el tema de la bandejita, que incluso había algunas que traían como una tapa que se ponían aquí encima. Este veo que no la tiene, pero bueno. Vamos a poner el juego y ahora lo mostramos. Bueno, pues una cosa curiosa que tiene este juego, como veis, es que tiene dos tableros. Un tablero, que este es el tablero del Sinaí, ¿no? Sí, el Sinaí. Porque esto es el canal de Suez. Y este tablero que son los altos del Golán. Y son los altos del Golán porque son más altos. O sea, tiene 3 dimensiones. Incluso hay una cosa curiosa, a ver, pásame eso que no hemos visto. No hemos sido capaces de acordarnos de dónde va esta pieza. Van en algún sitio, pero no somos capaces de localizarlo dónde. Y bueno, tampoco vamos a perder aquí mucho tiempo, pero bueno, que tiene diferentes elevaciones y demás. Una cosa de lo más curiosa, ¿no? Como veis, tablero hexagonado, irán 2 escenarios. Ahora Gerardo nos va a contar. Ponemos alguna ficha y os contamos un poco cómo va. Bueno, le hemos puesto unas poquitas fichas. Aquí veis los azules son israelíes, veis algún avión, helicópteros... Y aquí pues unidades árabes, algunas marrones, otras verdes, y serán las diferentes nacionalidades, los diferentes países, imagino, que serán. Sí, efectivamente, estos son, pues unos son sirios, otros son egipcios, también hay algún iraquí, y son en colorines, los árabes son en distintos colores. Este juego ya es de los de última generación, ya es bastante más parecido a cosas que hemos jugado. Ya de finales de los 80, Finales ¿no? de los 80, sí. Y es ya, las reglas ya son mucho más depuradas, son un poquito más complejas. Es el primer juego incluso en el que los turnos, el turno del árabe y el del judío son asimétricos, no son iguales. El judío tiene una fase más de movimiento al final de turno, aunque no puede hacer luego combate,
y bueno, pues ya el reglamento era un poquito más complejo, había misiles SAN, paraguas de misiles SAN, había combate aéreo, apoyo aéreo, había fichas de helicópteros en las que podías mover a los comandos y a los paracaidistas en helicópteros y hacer operaciones transportadas tras las líneas enemigas. La verdad es que este ya era un juego mucho más depurado a nivel de reglas, mucho más moderno. Curioso. Bueno, peculiar el tema de los dos tableros, que además me dices que uno servía como una especie de escenario de iniciación o sí, más fácil. Es un juego también que trae dos niveles de juego. Uno primero, que se juega solo en el Sinaí, lo que es en el canal de Suez, en el que la aviación es muy abstracta. Son simplemente puntos aéreos que metes al combate para defender o atacar. Y luego el de los Altos del Golán ya te introduce todo lo que es unas reglas aéreas en las que hay una primera fase, en las que hay mandas aviones y bombarderos con escolta, el otro manda interceptores, se producen hay unas tablas de un combate aéreo. Más elaborado. Sí, mucho más elaborado. Y con las reglas avanzadas se puede jugar también los dos escenarios. ¿Tiene tablas también de combate y demás? ¿Cómo iba esto? Sí. Esto ya tiene, bueno, aquí como siempre, sus reglas. Sus reglas. El reglamento en 4 idiomas. ¿No? Sí, siempre son iguales. Efectivamente. Y aquí están y las tablas. En el inserto donde vienen los ejemplos, pues vienen las tablas de combate ya muy parecidas a lo que estamos acostumbrados a ver en Avalon Hill. Bueno, pues estupendo. Bueno, yo creo que hemos hecho una pequeña muestra de juegos de International Team que, bueno, como una cosa así peculiar y curiosa puede estar bien. Bueno, ahora hablamos un poquito más. Bueno, pues sabéis, aquí tenéis una pequeña muestra, son 4 juegos. International Team realmente tenía muchos juegos, no sé cuántos juegos llegó a publicar. Bueno, pues The Wargame tiene en torno a 25 juegos. O sea, que son bastantes. Son bastantes. Luego, además, era una casa que también sacó muchísimos puzzles allí en Italia, eso no llegó aquí. Y luego sacó otras gamas, aparte de Wargame, tenía una gama deportiva muy grande, tenía uno de baloncesto, uno de fútbol americano, uno sobre el Giro de Italia, otro de rallies, y luego también tenía otra gama de lo que nosotros llamábamos temáticos, que era uno sobre la conquista de América o sobre la mafia, se llamaba mafia, era Italia. Lo que pasa que esos pues no era muy difícil que llegasen aquí y claro, yo personalmente no los he poco, ¿no? Estos son juegos que se compraban en el Corte Inglés, lo sabía, la famosa sección de marroquinería del Corte Inglés. Corte Inglés, efectivamente. Y luego también había algunas jugueterías. Aquí en Madrid en Naipe, también alguna otra. Yo recuerdo una que se lo estaba comentando antes a Gerardo en Goya, que ya no existe. Pero bueno, digamos, no eran muy habituales que los hubiera, eran más complicados. Y desde luego eran diferentes, porque un formato en el que esas cajas que habéis visto tan grandotas, con una presentación que era, sobre todo si los comparábamos con los juegos que se hacían en España, los de TIR, los de NAC, la presentación era muy sobresaliente. Claro, era muy atractiva, porque eso que la gran mayoría de juegos, cuando tenían relieve, te lo hiciesen en 3 dimensiones, y vieses si había una colina, pues veías la colina, veías todo ese efecto y demás y tal, pues la verdad que eran muy llamativos. Muy bien. Bueno, pues espero que esto os haya resultado un poquito interesante, una curiosidad, un poco de viaje al pasado, a los años 80, a los juegos que había. Y esto quizás nos haga también ver un poco la perspectiva de la suerte que tenemos ahora de los juegos y tan buenas presentaciones y tan buenos juegos que se están haciendo ahora aquí en España. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Gracias a ti por invitarme, un placer. Nada, un placer. Estar aquí contigo. Quizás en el futuro repitamos, si enseñemos alguna cosa más, si Muy esto bien. gusta. Venga, perfecto. hasta luego. Adiós, hasta luego.